muy agradecidos con la Universidad Autónoma de Chiapas. Y bueno, pues empecemos con esto. Ya leyeron el título y quisiera entonces continuar. El término sociedad procede de la palabra societas, latina. Se refiere a los camaradas, a los amigos, a los aliados, y es utilizado para describir un vínculo o interacción entre partes que son amistosas o al menos civiles. Eso es la descripción. En la medida en la que sea colaborativa, una sociedad puede permitir que sus miembros se beneficien de formas que de otra manera serían muy difíciles para un individuo. En México, nuestra sociedad tan querida, la Sociedad Mexicana de Genética, fue la primera agrupación científica para impulsar la genética, cuando en esa época dejaba de basarse prácticamente en los principios mendelianos que dio origen a la Revolución Verde y que muchos de ustedes saben mucho más de ella que yo, pero que México fue importantísimo para que se desarrollara este proyecto. En 1966 se creó nuestra asociación. La Sociedad Mexicana de Genética tuvo sus orígenes, prácticamente el respaldo y el impulso por el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares. Este Instituto Nacional ha sido, con la historia, una de las principales instituciones que ha respaldado la formación y la continuidad de esta sociedad. Fue el doctor Alfonso León de Garay cuando el 4 de mayo de 1966 creó con otros aproximadamente 40 miembros esta sociedad. La primera mesa directiva la presidió él mismo, el doctor León de Garay, y además tenía en esta mesa a varios personajes que hoy ya no están, pero que los recordamos con mucho cariño, especialmente para nosotros el doctor Rafael Villalobos Pietrini, en esa época joven, era biólogo realmente. Al doctor, que en esa época también era biólogo, Rodolfo Félix Estrada, al doctor Oscar Brauer, y como vocales tenía al ingeniero Facundo Barrientos, el doctor Antonio Villasana y el ingeniero Abel Muñoz. Ellos fueron los que establecieron entonces esta sociedad. Desde 1966 hemos tenido entonces el privilegio de que México cuente con una asociación como esta. Los objetivos de esta sociedad fueron promover la investigación y la difusión de conocimientos en el campo de la genética, proporcionar no solo al público general, sino a los especialistas información sobre la ciencia de la genética, su utilidad, adelantos, descubrimientos y todo lo que fuera de interés en esta rama de la ciencia. También era de manera muy importante uno de los objetivos desempeñar labores científicas, docentes, culturales y sociales para fomentar el intercambio de conocimientos. Defender y cuidar los intereses individuales de todos los asociados, así como los colectivos. Estos objetivos fueron muy importantes. Nuestra asociación se ha basado entonces en esos objetivos para poder llevar a cabo su labor de una manera excepcional. Es una sociedad que va a abarcar a varios tipos de profesionales, en donde se incluyen a profesionales del campo de la biología, de la medicina, de la química, de la veterinaria y de la agronomía. Esta heterogeneidad de nuestra asociación nos ha hecho muy fuertes
Y nosotros podemos estar en una sesión muy interesados en lo que es una enfermedad congénita y admirados de lo que es la producción animal, el mejoramiento vegetal, toda la información que podemos obtener de sistemas animales como Drosophila o como ratón. Nosotros convivimos lado a lado y codo a codo con profesionales muy distintos, básicamente unidos por la genética y aprendiendo unos de otros. Es impresionante cómo un genetista de humano, como es mi caso, ha podido aprender de lo que es la genética de ratón de nuestros compañeros que son maestros en eso, o de la gente que estudia Drosophila. Es realmente un deleite estar en esta sociedad tan heterogénea, aprendiendo unos de otros la genética. En 1966, decíamos, se fundó la asociación, muy heterogénea, había muchos médicos. En esos 40 socios fundadores había una buena proporción de médicos, pero los médicos en 1968 se retiraron, fundaron su propia asociación de genética humana, que hasta la fecha es muy exitosa. El primer presidente fue el doctor Mario Salazar Mayén, que fue uno de los impulsores del inicio de la Sociedad Mexicana de Genética. Los médicos fueron siempre una mayoría desde la fundación y pues no fue extraño que ellos quisieran hacer su propia asociación. Fue así como se fundó a partir de la Sociedad Mexicana de Genética, la Asociación Mexicana de Genética Humana. Y los socios fundadores fueron prácticamente los mismos que los de la sociedad, y ustedes pueden reconocer seguramente a personas bastante reconocidas aquí, pues como al doctor Rubén Lisker, al doctor Salvador Armendáriz, al doctor Salazar Mayén, que para la genética humana son verdaderos ejemplos a seguir. El periodo de la Sociedad Mexicana de Genética de 1966 a 1974 tuvo tropiezos. Cuando nosotros hablamos de tropiezos, no quiere decir que hubieran tenido peleas, ni mucho menos. Quiere decir que era muy heterogénea la asociación y entonces tuvieron que estar haciendo labor para poder aglutinar a los socios que se encontraban en muy diferentes lugares físicos. Entonces, lo que se hizo en ese momento fue hacer toda una serie de reuniones que en algunos años fueron inclusive mensuales y que lo que hacían los miembros de la sociedad era reunirse en las diferentes sedes. Esto luego, como vamos a ver después, lo retomó un poco el doctor Villalobos ante el reinicio de la asociación. Pero estas dificultades fueron superadas y se alcanzó el objetivo de aglutinar a los 127 socios con los que inició la genética asociada en México. Fue posterior a esta época cuando el doctor Víctor Salceda, que en su momento fue el presidente de la Sociedad Mexicana de Genética, inauguró lo que se llamaba el Club de Genética, en donde se empezaron a discutir trabajos de investigación y se empezaba entonces esta forma de colaboración. Para ese entonces el doctor Salceda trabajaba también en el ININ, creo que aún sigue trabajando en el ININ, Pedro, ¿sí? Y entonces continuaba el impulso de este instituto para la formación de genetistas y para la difusión de la genética en México. Y el doctor Rafael Trujillo, que fue el siguiente presidente,
hizo la primera reunión nacional de genética. De manera que cuando nosotros empezamos a ver la historia, pues esta historia se va a dividir en dos, en donde nosotros tenemos un periodo de actividad muy marcada, sobre todo en la primera etapa, y luego una actividad que fue más intermitente hasta 1983. Cuando nosotros hablamos de 1983 es porque hubo un lapso de 9 años en donde la sociedad prácticamente no tuvo actividades. De esta manera, cuando en 1983 el doctor Rafael Villalobos Pietrini tuvo la idea de revivirla, él fue fundador también, habíamos muchas personas que no estuvimos en la primera etapa, pero que ya estábamos muy interesados en la genética. Ya la genética no era solamente mendeliana o de cromosomas, empezaba a surgir la genética molecular. La biología molecular fue un impulsor enorme para todas las áreas de genética y empezaron a surgir una gran cantidad de personas en todas las áreas interesadas en genética. De manera que cuando el doctor Villalobos Pietrini empezó a revivir todas estas, digamos, todos estos destellos de la sociedad que se había dejado de mover en 1974, pues 9 años después sirvieron para que todas las bases moleculares de la genética pudieran entonces revivir la flama del interés en nuestra área de estudio. Entonces fue hasta ese momento, 9 años después, cuando en 1983 el doctor, nuestro querido doctor Rafael Villalobos, decidió que iba a revivir esta asociación y tenía entonces un caldo de cultivo muy importante porque había muchos jóvenes que en esa época estábamos muy interesados en esta área de la ciencia. De manera que con 40 investigadores, uno de ellos era yo, se decidió reactivar la Sociedad Mexicana de Genética. Había las condiciones, como les estaba yo contando hace un momento, suficientes como para que el interés pudiera dar buenos resultados y no se equivocó el doctor. De manera que en 1983 y 85 la mesa directiva estaba formada como presidente por el doctor Rafael Villalobos, el vicepresidente el doctor Armando García, una servidora que era yo en esa época maestra en ciencias, fui votada como secretaria, tesorero nuestro muy querido Mario Altamirano, recientemente fallecido, que en esa época era también maestro en ciencias, y nuestros queridos doctores Miguel Betancourt Rule, Manuel Uribe Alcocer y la doctora Hilda Castro. En este periodo entonces había una verdadera efervescencia por la genética. Y lo que el doctor Villalobos retomó fue ir a buscar en sus centros de trabajo a los colegas investigadores. Y entonces en esta mesa directiva yo recuerdo que andábamos del tingo al tango, decíamos nosotros, porque estábamos en una institución, en otra, y de esa manera motivábamos a los colegas para que pudieran entonces hacer de nuevo estas buenas discusiones de genética que habían vivido desde hacía 9 años y habían tenido ese gap. Primordialmente las reuniones se hacían en centros de trabajo y ahí íbamos nosotros al Cinvestav, que pues antes no había ni metro ni había todas los transportes de ahora. Nos íbamos al Cinvestav, nos íbamos a los hospitales, nos íbamos a la universidad, a la UAM, íbamos a diversos lugares en donde nosotros éramos muy bien acogidos, por cierto,
pero que era transportarse, digamos, a todos lados. Fue una labor ardua, pero por supuesto que dio resultado. Cuando el doctor Miguel Betancourt y el doctor Manuel Uribe Alcocer tomaron las presidencias, primero el doctor Uribe, se hicieron reuniones. Entonces, las reuniones ya implicaban que todos los colegas teníamos que reunirnos en un lugar, ya no la mesa directiva íbamos del tingo al tango. Entonces, eso facilitó mucho las cosas, no solamente porque ya nosotros podíamos estar en una sede, sino porque verdaderamente quien estaba ahí es porque tenía interés, ¿no? Entonces no se dormían, estaban discutiendo, teníamos una verdadera camaradería. Y entonces el doctor Betancourt, ante estas circunstancias y una buena respuesta, pues se le ocurrió hacer la primera reunión fuera del Distrito Federal y fue en la Trinidad. Y esta es, fíjense, la primera reunión que tuvimos después de la reactivación hace 40 años de nuestra sociedad. Y pues aquí, como pueden ustedes ver, pues estaba el doctor Miguel Betancourt, la doctora Sandra Gómez Arroyo, que creo que no la he visto, mi maestra, la doctora Alessandra Carnevale, yo ando hasta acá arriba por acá, y pues acá hay el doctor León de Garay. En fin, esta foto es como histórica, lástima que ahora se vea tan pixeleada, pero es de nuestra primera reunión de la nueva Sociedad Mexicana de Genética. Después de esto hubo un parteaguas, digamos. La doctora Sandra Gómez Arroyo, visionaria siempre, al ver que había una buena masa crítica de genetistas, demostrado por la reunión en Tlaxcala del doctor Miguel Betancourt, pues se le ocurrió que íbamos a hacer ahora no reuniones, sino congresos. Entonces los congresos ya es hablar de otra cosa. Es, como ustedes pueden ver, organización de simposios, de conferencias, traer invitados, que todo el tiempo ha sido muy exitoso en esto. Se han traído siempre invitados importantes, nacionales e internacionales. Y entonces arrancó el primer congreso de genética. Este congreso fue nacional, fue en 1990 y se llevó a cabo en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, también una sede muy importante para la historia de nuestra sociedad. Este primer congreso, como decimos, fue muy exitoso, hubo conferencias, trabajos libres y sobre todo la camaradería, la discusión, el aprendizaje de uno con otro, hizo de esta una reunión científica memorable. Se me pasó decir la foto que estaba atrás, a ver si puedo regresarle, sí, es de el Centro de Ciencias de la Atmósfera, en donde trabajó la doctora Sandra y trabajó el doctor Villalobos, también una institución muy apoyadora para esta sociedad. En 1992 tomé la presidencia, una servidora, con mi querida amiga y alumna en esa época, la doctora Berta Molina. Cuando nosotros tomamos la presidencia, pues éramos jóvenes y muy activas. Y entonces nos tocó hacer muchas cosas que afortunadamente hasta ahora prevalecen. Entonces, en 1992 hicimos el primer congreso conjunto entre la Sociedad Mexicana de Genética y la Asociación Mexicana de Mutagénesis, Carcinogénesis y Teratogénesis Ambiental, que ahora se llama más sencillo Sociedad Mexicana de Toxicología Genética. Bueno, se llamó, porque ya no existe. Entonces, hicimos un congreso conjunto. El congreso fue un éxito, tuvimos más de 140 trabajos libres, simposios, conferencias, invitados internacionales, etcétera. Lo hicimos en Mazatlán y fue un congreso que fue secuencial con el Congreso de Genética Humana, porque bueno, pues yo trabajo genética humana
y todo mi ámbito de expertise es la genética humana. Entonces, muy apoyadores también la mesa directiva y los compañeros de genética humana, pues hicimos los congresos, el primero conjunto y luego secuencial. Terminó nuestro congreso y siguió el de genética humana, entonces estábamos ahí toda la genética del país. Fue bastante buen congreso. En ese momento nosotros estábamos presidiendo la sociedad y también estaba el doctor Javier Espinosa en la Asociación de Toxicología Genética, que por cierto, quién sabe por qué, pero en un momento dado que estaba en la playa, porque era Mazatlán, estaban jugando voleibol de playa y se cayó en una de esas vueltas así para contestar un saque, pues no era arena lo que estaba, había un cuadrito de cemento y fue terrible porque le dio un golpazo en la cabeza y todo el mundo nos dimos cuenta de que se había salido de la sesión. Y fue ahora tan amplio y tan bien dirigido que ahora tenemos un manual de este curso anual de citogenética, sobre todo a iniciativa de esta mesa directiva y en especial del doctor Edgar Hernández, que en este manual, fíjense, ustedes pueden encontrar no nada más cómo obtener cromosomas, sino también una buena parte de lo que es nuestra historia. Ahí me basé mucho en el capítulo de la doctora Judith Guzmán para hacer esta charla. Y en 1992 también, pues yo creí que se nos había ocurrido por primera vez hacer un boletín que fuera capaz de comunicarnos entre los miembros de la Sociedad Mexicana de Genética. Y en ese momento inauguramos el boletín Mendel. Pero ¿qué creen? Que haciendo una revisión de la historia que fue publicada por un colega, el doctor Emilio Pimentel, y uno de los alumnos, Vázquez Ríos, que hizo una tesis sobre la historia de la Sociedad Mexicana de Genética, pues nos enteramos de que no había sido tan original la idea, porque ya había un boletín de la sociedad en 1971 y que se llamaba Boletín Somegenética de la Sociedad Mexicana de Genética. En esa historia dice que por lo menos hubo 2 ediciones. Y el boletín Mendel apareció en 92, pero aparentemente en 1998 dejó de aparecer. La siguiente mesa directiva fue muy importante. Estuvo a cargo en la presidencia la doctora Judith Guzmán, también del ININ. La doctora Judith Guzmán realmente fue una aportadora para esta sociedad. Ella intervino de manera muy activa en la organización del Congreso Latinoamericano de Genética que se realizó en Puerto Vallarta. Logró hacer una muy buena copla con la Sociedad de Toxicología Genética, pero también con las asociaciones latinoamericanas de genética y de mutagénesis, carcinogénesis y teratogénesis. De manera que fue muy exitoso este congreso, tuvimos una enorme cantidad de asistentes extranjeros y fue realmente una colaboración enorme la que pudimos nosotros tener entre las diversas asociaciones. Pero además la doctora Judith Guzmán se le ocurrió que había muchos investigadores que podían tener un reconocimiento por la asociación. Y entonces se instauró el premio a la investigación en genética doctor Alfonso León de Garay, siendo el mismo doctor León de Garay el primero en recibirlo. De manera que en 1993 inició esta serie de reconocimientos que son importantes también para incentivar el trabajo de investigación en genética y que la sociedad pues no podía quedarse atrás. Y aquí tenemos al doctor Miguel Betancourt recibiendo un premio en el año 2003 con nuestra querida Rocío Ortiz aquí presidiendo.
Y en esta mesa, digamos, pues hubo entonces también una serie de eventos, como el establecimiento del premio y el Congreso Internacional, que pues nos hicieron también aglutinarnos más en la asociación. Posteriormente vinieron toda una serie de congresos, los voy a pasar más o menos rápido para que no se aburran, porque a lo mejor, bueno, pues no importa que tantos congresos haya, pero es muy importante el saber que todos nuestros presidentes, en esta época el doctor Emilio Rojas, de 95 a 97, el doctor Altamirano, de 97 a 99, y la doctora Ramos, de 99 a 2001, siguieron con la tradición de los congresos conjuntos y de realizar este tipo de eventos que eran bastante buenos académicamente hablando. Y entonces, pues nosotros continuamos con toda esta tradición de nuestra asociación, y aquí les voy a presentar, les decía yo rápidamente, congresos y recuerdos muy memorables. Aquí les puse que de 2001 a 2005 la UAM Iztapalapa se hizo presente. Empezó entonces a fungir en la mesa directiva la doctora Rocío Ortiz, y cuando en 2004 se hizo este congreso, vean ustedes aquí, en Ixtapan de la Sal, fue un congreso en el que hubo invitados extranjeros, ponentes nacionales. En la ciudad de Oaxaca igualmente hubo realmente efervescencia por lo que es la genética bajo la dirección de la doctora Rocío Ortiz, y empezaba también ya a figurar ahí la doctora Edith Cortés. Entonces, las mesas directivas que siguieron a la de la doctora Rocío fue la del doctor Emilio Pimentel, también del ININ. Se trabajó muy eficientemente entre ellos. Y entonces lo que ellos hicieron fue algo importantísimo que quizás no se ve mucho, pero eficientaron de manera importante la administración de la sociedad. Se documentó además la historia de la Sociedad Mexicana de Genética con un artículo y una tesis del doctor Vázquez Ríos. Pero además se hizo la publicación de un libro de genética auspiciado por la Sociedad Mexicana de Genética, y todo esto entonces son acciones que verdaderamente nos mantienen aglutinados e interesados en la genética. En 2007 el doctor Pimentel también, no descuidando, o sea, haciendo todo lo que era poniendo en orden la administración de la sociedad, pero académicamente también realizando excelentes congresos, como el de Zacatecas. En Zacatecas, la Sociedad Mexicana de Genética hizo un congreso del que muchísimos nos acordamos, nos dejó un muy buen sabor de boca, tanto académico como culturalmente. La mesa de 2007 a 2009 fue presidida por nuestro entrañable amigo Carlos Márquez. Y aquí estaba también la presencia, ven, de las FES. Aquí estaba nuestra querida amiga María Eugenia. El doctor Márquez organizó 2 congresos buenísimos en Ensenada y en Jalapa, Veracruz. Después el doctor Bojorquez también empezó ahí ya a incursionar, y la maestra, la doctora María Eugenia Eres, empezó entonces algo que hasta ese momento pues no se había visto, pero la Ciudad de México es inmensa y nosotros hacíamos reuniones y congresos fuera de la Ciudad de México, pero María Eugenia dijo: la Ciudad de México también puede ser sede, e hizo sus congresos sede en la FES Iztacala. Y eso pues fue buenísimo, porque venían ahora de fuera hacia la Ciudad de México, y todos los que estábamos en Ciudad de México pues era bastante atractivo. Entonces,
ella hizo eso y la participación entonces de la FES Iztacala fue muy importante en esa época. Muchas gracias, María Eugenia, te agradecemos muchísimo. Y por supuesto, pues los congresos no podían ser todos ahí, entonces también organizó uno en Cholula, Puebla. Y de manera muy importante, fíjense, la doctora tuvo la visión de poder incluir a los centros educativos particulares, los privados, como la Universidad de las Américas. Eso es muy importante porque generalmente cuando nosotros pensamos en una sociedad científica, pensamos en las instituciones públicas, pero las instituciones privadas son una fuente importante de conocimiento. Después de esto, el doctor Rafael Valencia hizo 2 congresos que todos recordamos, porque él, siempre pensando en toda la historia de la sociedad y de nuevo en reunirnos, hizo todo lo posible porque nos reuniéramos los expresidentes y lo logró. Digo, para que todos los viejitos estemos ahí en un solo lugar, pues fue muy importante. En sus 2 congresos, en Sinaloa y en Colima, pues estuvimos prácticamente todos. O sea, muchas gracias, Rafa, que hiciste esto y que pudimos entonces reunirnos para volver a discutir y, y departir. Y por supuesto, pues sus congresos muy, muy bonitos, pero además la Universidad de Tlaxcala siempre ha estado muy unida al Centro de Ciencias de la Atmósfera. Y ahí en ese centro, el doctor Villalobos y la doctora Sandra Gómez establecieron una revista, la Revista Internacional de Contaminación Ambiental, que desde el centro irradiaba hacia todos lados. Bueno, y esta revista entonces, ya desde hacía 2 o 3 congresos antes, empezó a alojar las memorias. Y esto es importante porque cuando uno pone una investigación en un cartel o en una presencial, en una oral, pues se puede quedar ahí nada más o en las memorias de una reunión, pero si se publica en una revista, entonces ahora es referenciable y eso es importante para nosotros como investigadores. Y esto pues fue otro apoyo del Centro de Ciencias de la Atmósfera. Posteriormente, nosotros tuvimos al doctor Bojorquez como presidente. Les decía yo ya desde entonces, desde hacía un par de mesas, ya estaba presente, con mucha presencia, el norte de nuestro país. Y el doctor pues hizo congresos bastante importantes en 2 entidades, en Campeche y en la Universidad de Ciudad Juárez. Y con esto yo creo que se reforzó mucho la presencia del norte de nuestro país. Ya teníamos antes pues la presencia del doctor Carlos Márquez, pero sin lugar a dudas Memo Bojorquez hizo que esto realzara muchísimo. Gracias, Memo. Y todo esto llevó luego a Veracruz con la doctora Socorro Fernández, que pues ella ya se jubiló, pero que organizó también 2 muy buenos congresos en Jalapa y en Guadalajara. Y tenemos aquí a una de nuestras jóvenes presidentas, la doctora Edith Cortés. La doctora Edith Cortés le tocó desafortunadamente que la sociedad perdió al doctor Villalobos en 2018 y pues a la doctora le tocó hacer su homenaje. Para todos nosotros fue una pérdida muy importante y sensible a esto, la doctora Cortés organizó un homenaje sin descuidar 2 increíbles congresos en Ciudad Victoria y en Durango. De manera que toda la sociedad estábamos de luto y la doctora Cortés nos hizo el gran favor de expresar lo que todo el mundo sentíamos en este homenaje.
Pero decíamos que una sociedad debe de ser un centro virtual para unir a todos los que estamos interesados en un mismo campo. En esta ocasión nos toca la genética que nos aglutina. Pero no es solamente la genética lo que nos permite estar unidos. Si nosotros estamos en un sitio físico y podemos estar brazo con brazo, codo con codo, con el investigador que está realizando algo y que es una metodología, una idea, un paradigma que no se ha resuelto, pues es muy importante estar en contacto. Y estar en contacto no nada más es estar aquí sentados, escuchando y aprendiendo, también es convivir, porque somos humanos y el ser humano es social. Entonces la asociación también ha promovido mucho eso. Promueve, incentiva, facilita la actualización del conocimiento mediante conferencias, simposios, charlas dictadas por investigadores nacionales e internacionales. Si lo hace, nosotros vemos a los invitados haciendo gala de todo lo que es el primer mundo, pero también nosotros que estamos acá en los países en desarrollo hemos colaborado con ellos. Y este intercambio siempre ha sido muy fructífero. Pero lo muy importante también es que nuestros estudiantes pueden departir con cualquier investigador nacional o internacional en este tipo de eventos. De manera que si fuera un solo estudiante de cualquier universidad, es muy poco probable que pudiera tener el contacto necesario para conocer no nada más cómo hace sus investigaciones un eminente de la ciencia, sino también para ver cómo son, para saber si puede establecer un contacto o no. Y para todo esto sirve nuestra asociación. Y no nada más para eso. Hemos dicho que la asociación o las asociaciones humanas, aparte de difundir el conocimiento si se trata de una asociación científica, pues nosotros vamos a tener que tomar en cuenta la enseñanza, la transmisión de conocimientos. Y siempre ha sido particularmente cuidadosa nuestra sociedad. Como decía nuestra actual presidenta, siempre ha sido muy importante el llevar el Congreso a sedes en donde haya estudiantes. Y los estudiantes generalmente son muy buenos respondedores a este tipo de eventos porque aprenden mucho. Rápidamente ustedes se pueden actualizar en una gran cantidad de áreas. Entonces la sociedad ha cumplido no nada más con los socios, sino también con los estudiantes, estableciendo cursos como el de citogenética, talleres como el presente, libros como el que el doctor Pimentel en su época fomentó, y por supuesto congresos para estar todos juntos. Y bueno, pues decimos que no nada más de ciencia vivimos, ¿verdad? También es un vínculo que nos permite interactuar entre nosotros, los miembros. Y si nos vemos cada año, y algunos nos vemos hasta cada 10 años, nos da mucho gusto vernos. Y entonces podemos convivir aquí. Vean ustedes cómo aquí está pues la doctora Edith, el doctor Pedro Morales, la doctora Rocío Ortiz, bueno, el doctor Betancourt, ahí estábamos todos en Mazatlán muy contentos. Luego, en los bailes, este es el del caballito dorado, no sé qué, que están todos contentísimos. Y bueno, culturalmente también nos ha cumplido. La verdad es que esta sociedad realmente podemos decir que ha cumplido con su cometido. Y pues podemos vernos desde hace mucho tiempo, vean que nos seguimos. Aquí vean ustedes, aquí está el doctor Pedro Morales, que luego lo van a ver galardonado. El doctor Miguel Betancourt, que era mi maestro en aquella época, la doctora Rocío Ortiz, ¿ya la vieron? Y una servidora, éramos el jurado de licenciatura, ¿no, Rocío? En 1980, y que la doctora siempre ha conservado con mucho cariño estas fotografías. De manera que no nada más nos aglutina para el saber, nos aglutina también para el convivir
y para el poder hacer una masa crítica, no nada más de socios, sino de amigos. Y todos ustedes pues están invitados cordialmente a pertenecer a esta masa crítica de amigos, en donde la Sociedad Mexicana de Genética ha cumplido cabalmente sus objetivos de promover la investigación y difusión de los conocimientos en el campo de la genética, primordialmente promoviendo todas estas labores científicas y docentes. De manera que nosotros pues podemos decir que la Sociedad Mexicana de Genética persiste. A 40 años de revivirla, sigue viva. Y muy viva, como lo demuestra nuestra actual mesa directiva, activa, incansable. Aquí están todos sus miembros, a quienes les agradecemos tanto la organización de este congreso y del pasado congreso, en donde tuvieron que trabajar el doble por la pandemia, y pues todos nosotros realmente estamos muy agradecidos. Nos ha hecho realmente recordar que nuestra asociación está aquí para enseñar a los jóvenes, para aglutinar en amigos a nuestros colegas y para reunirnos a todos para intercambiar conocimiento. Muchas gracias a los doctores Villalobos y a la doctora Sandra Gómez Arroyo, que han sido pilares de esta nueva, renovada Sociedad Mexicana de Genética. Muchas gracias a la actual mesa directiva, les reconozco muchísimo toda su labor, y muchas gracias a todas las mesas directivas pasadas por mantener viva nuestra sociedad y por mantener así viva la genética, para beneficio de todos nosotros, pero también de nuestro país. Muchísimas gracias. Este recuerdo representa a la tumba del rey Pacal. Muchas gracias. Una muestra de uno de nuestros patrocinadores, que es el mejor café de Chiapas, Yaxhalam. Y huele rico, ya me lo iba a robar. Y un diploma como se lo merece. Muchas gracias. Gracias a ti.